El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Dr. Julián. Hoy, hoy particularmente es un regalo para mí. No desde la perspectiva de un regalo, pero es que haber profundizado en este tema es algo que yo necesitaba, porque yo lo estoy viviendo junto con mi socia, la mamá de mis hijos. Juntos, hoy estamos viendo a nuestros hijos partir. Hoy de los cinco están fuera. Y, y eso es muy interesante. Hoy, digamos que este episodio forma parte también de mi vida, de mi historia y de algo que por supuesto les quiero contar. Hoy vamos a hablar de un momento que tarde o temprano llega en muchas familias y es cuando los hijos se van de casa. El llamado síndrome del nido vacío. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo adaptarnos a esta nueva etapa sin que la relación de pareja se resienta? Algunos dicen que sin que la familia se acabe, porque hay quien le tiene miedo a que la familia pierda, pues, forma. Hoy me gustaría aclarar que el síndrome del nido vacío no es un trastorno clínico en sí, sino es un proceso emocional natural. Y como es un proceso emocional natural, pues tenemos que verlo desde esa perspectiva. No vamos a poder verlo, pues, como algo que, que nos deja una herida permanente. Claro que duele, claro que pues, hay nostalgia y claro que hay muchas cosas. Pero es momento de empezar a tomar y dejar permitir que nuestros hijos vuelen. Cuando te conviertes en terapeuta, a veces hay un sentido muy paternal en lo que hacemos, o maternal, dependiendo de la persona, ¿no? Pero es un sentido de protección y es un sentido de que nuestros pacientes, o algunos de nuestros pacientes, sobre todo cuando encajan, se vuelven la vista de personas cercanas. Por ejemplo, aquí está un cuadro que me regaló uno de mis hijos putativos, alguien que estuvo conmigo en terapia, un gran pintor, por supuesto, un gran expresionista, me gustaría decirlo de una manera diferente porque no solo hace pinturas, muchas cosas. Francisco me regaló esa obra y esa obra me recuerda, para mí, representa a mis hijos. Tiene una libélula, como ya saben, mi fascinación por las libélulas. Y esa obra representa a los hijos que se van para mí. Y entonces hoy decidí que nos acompañara en este episodio. Probablemente en otros más. Pero bueno, entremos en tema.
la salida de los hijos y el vacío que deja. Como contexto emocional, el rol de padre se vuelve central durante muchos años de nuestra vida. Y puede ser muy variante, pero nos hace siempre estar disponibles para nuestros hijos. Es cierto, hay quien no adopta el rol de padre, hay quien no le nace el rol de padre, hay unos que no lo saben vivir y que nomás fueron donadores de esperma, me queda claro. ¿Sí? Pero hay padres también. Hay padres que fueron padres o que están padres. Y a esas personas le duele el cuando los hijos se van. Hay unos que les duele más el cuando los hijos regresan, dicen por ahí. Pero eso es un chiste local en casa de mis papás. Y como les decía, el rol de padre se vuelve central durante muchos años, sobre todo en la cultura que venían manejando nuestros abuelos, nuestros padres, todavía nosotros. Es difícil. Pero hace un par de días estaba con un paciente muy joven, 30 y tantos años, que me dice que se puso muy tenso por ir a dejar a su niña al prematernal. Y es lo mismo, entonces hay este apego que tenemos todos cuando somos padres. Cuando los hijos parten, por estudios, independencia, matrimonio, lo que sea, aparece una sensación de pérdida. Empezamos a ver como que ya no están con nosotros, como que ya no podemos estar ahí. Y pues es difícil. El duelo silencioso no se perdió a alguien por muerte, pero sí una rutina, un propósito diario. Hay ejemplos de mamás que se siguen parando a hacer el desayuno, otras que siguen esperando a que regresen, papás que siguen luchando sin encontrar ese camino y que se lastiman en ese juego. Y pues es interesante y fuerte. ¿Cuáles son los síntomas comunes que encontramos en este síndrome emocional o factor emocional, como lo quieran llamar? Pues encontramos tristeza, nostalgia, soledad. Básico. Y hay a quien le pega mucho más fuerte, a las mamás solteras o a los papás solteros, les pega horrible. Porque todavía ellos tomaron un poder mayor o un apego mayor hacia los hijos. Y hay que tener unos bien azules y grandes, unos huevotes o varios, para vivir todo ese tiempo la situación, pero luego después para aceptar que los hijos son para volar. Pero en ese mismo momento hay otro síntoma, que es la ansiedad por el futuro, por el de ellos y por el propio. Ahí te empiezas a preguntar qué van a hacer, se van a quedar en el extranjero, van a regresar, no van a regresar, se van a casar, van a preferir a la familia del esposo o la esposa. ¿Qué va a suceder? Pero también, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es mi función ahora? Y ahí es donde muchos matrimonios se destruyen, porque ya no está esto y empiezan a cambiar terriblemente. Y todo lo que necesitaban puntualizar con los hijos, ahora lo quieren puntualizar con la pareja.
Y pues chíngale la pata al cojo, pues la pareja ya ni siquiera se acordaba de esas cosas. Ya ni siquiera vivía a ese ritmo, con esa puntualidad. Y entonces también se empieza a presentar una confusión de roles. ¿Y ahora quién soy si ya no soy el cuidador principal? ¿Y ahora quién soy si ya no requiere alguien de mí? ¿Y ahora quién soy o cuál es el motivo que me da la fuerza para levantarme todos los días y seguir siendo lo que era? ¡Wow! Nos cambia tanto, pero tanto, que no sé dónde ponerlo. Y ahí habría que poner una anotación en negritas. El dolor es natural, pero no tiene por qué convertirse en depresión ni en ruptura de pareja. Es natural porque extrañamos a nuestros hijos. Es natural porque nos hacen falta, porque ya no nos necesitan tanto, porque a veces si nos necesitan es para cosas muy X. O muy importantes, sí, porque a veces nomás es por cuestiones de dinero, pero a veces es ni siquiera eso. Porque ya no hay a quien darle permiso, porque ya no hay a quien esperar para llegar, porque ya no hay a quien levantarse a darle desayunar, porque ya tienen su propia casa, su propia vida, su propia esposa, su propia felicidad, inclusive sus propios hijos. Hay que prepararnos para lo inevitable. Y lo inevitable es que se van a ir. Y hay quien lucha porque no se vayan y destruyen la vida de sus hijos. Sí, también hay esas personas. Ahí nos podríamos regresar a como agua para chocolate, no sé si les haga sentido. Es una película mexicana, después serie, ya más en nuestros tiempos, que habla sobre eso, o sea, el obligar a uno de los hijos a quedarse, a cuidarnos, así que se usaba hace muchísimos años. Ya no se usa, pero todavía te encuentras a ciertas personas que por medio de manipulación hacen que eso siga sucediendo. Y ahí es donde las cosas no se acomodan bien. Cuando nos preparamos para lo inevitable hay que aceptar la etapa como un ciclo vital normal. O sea, un ciclo de vida. Se tienen que ir. Hay que anticipar, hablar con los hijos desde antes de que se vayan. ¿Para qué? Pues para entender qué quieren, para entender a dónde van, para entender qué van a hacer, para aceptar su vida. Hay madres o padres que cuando sus hijos se acercan a decirles que ya van a empezar a formar su vida con su pareja o que ya se van a ir a vivir juntos o así, empiezan a meter frenos porque creen que sus hijos son inmaduros, pues porque los siguen viendo como niños. Cuando llegan esos muchachos conmigo siempre les digo, a ver, lo primero que tienes que hacer es algo que nunca haces, es hablar con ellos. Habla con tus padres y explícales quién eres hoy. Explícales, oye, yo el año pasado ganaba tanto, ahora gano tanto, hago esto otro, tuve estos éxitos, estos proyectos, yo ya me gradué de carrera, yo ya viví un tiempo fuera, ya hice, ya viajé, ya conocí y ahora quiero empezar una relación de pareja. O quiero irme a estudiar. Lo que yo quiera hacer es una decisión mía, no de mis padres. Y entonces cuando se los plantean y los papás empiezan a voltear y dicen, no, pues sí, ya el güey gana bastante bien, ya se puede mantener solo, no puede tener esta casa, no, a ti te costó tener esa casa, ese tamaño, ese estilo de vida, te costó veintitantos años,
Y tú quieres que él se vaya al mismo estilo de vida. No, él se va a ir a un departamentito, una casita súper chiquita, con su pareja, con pocos muebles, con... Depende, claro, depende de cómo le vaya en la vida, ¿no? A lo mejor le va con madre y se va hasta un lugar mejor que el tuyo. Entonces también eso hay que entenderlo, porque dejan de ser niños. Porque quieren estudiar, porque quieren aprender, porque quieren cambiar su vida, porque quieren viajar con la pareja, no sé, lo que quieran. Deja de criticarlos, entonces acepta que esto es un proceso normal de vida y que te tienes que anticipar. ¿Qué tengo que hacer de mi lado como el padre que se va a quedar en el nido vacío? Pues tengo que retomar hobbies, pasiones personales, cosas que dejé de hacer. En algún momento les conté la historia de esta señora que llegó aquí a terapia diciendo que ya no tenía sentido su vida, que sus hijos ya se habían ido a vivir a otra ciudad a estudiar y que seguro se iban a quedar por allá o que se iban a ir más lejos, que ella había dejado su vida de lado por convertirse en la mamá acompañante, cocinera, súper chingona, súper buena mamá, súper buena amiga, súper buena esposa también, pero se dejó. Y entonces cuando empezamos a analizar este proceso, empezamos a entender que ella había dejado su vida por sus hijos, por su pareja, y que tenía que retomarla. Y cuando empezamos a buscar qué había dejado atrás, me dice, yo quería pues, aprender a tocar batería. Y para no hacer el cuento largo, descubrimos cómo empezar a tocar batería. Luego, por obvias o por situaciones extrañas del posicionamiento de cómo era ese tipo de terapia que estaba recibiendo, que la batería, por supuesto, se la da un gran amigo mío, que Dios tenga en el cielo. Eh, esta persona la enseñó y logró retomar. Después, un día su esposo llega aquí conmigo y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, pues, ¿qué le regalaba de aniversario? Le digo, pues regala una batería de cocina, porque ella cocinaba espectacularmente. Y le digo, no, güey, cocina no, una batería de tocar. Pues a ella siempre le gustó, pero nunca aprendió, pues ya aprendió. ¿Cómo? Sí. Porque retomó su hobby. Y un día la fui a ver tocar, espectacular, cambió completamente. Una mujer que se transformó. De una mujer que había dejado su vida de lado, física, emocional, su vestimenta, su arreglo personal, todo lo había dejado por convertirse en la mamá chingón. Y el papel que representaba era perfecto. Pero cuando se encontró sola, necesitó saber que tenía que continuar con su vida. Y encontró en la batería una manera de reconectar consigo misma y con su juventud. Y sí, la fui a ver una vez tocar en un lugar público donde mi compadre le cedió el espacio para que tocaran. Y fue espectacular ver a esa mujer que se transformó en todos los sentidos. Ver a su esposo muy feliz por lo que había pasado. Pero luego, años más tarde, hace no mucho, comiendo en Monterrey, en un gran restaurante de mariscos, de repente, a la distancia veo a sus dos hijos, que yo ya había conocido. Y se paran a saludarme y... Un detalle muy bonito, nos invitaron a cenar, y lo que ustedes quieran. Pero lo más bonito fue lo que me dijeron, o sea, ahora que mis papás se fueron a vivir a otro país, por el trabajo de él, dice, mi mamá va reconstruida, la convertiste y ahora son una pareja todavía más unida. Eran unos grandes papás, eran unas grandes personas, pero ahora no solo son unas grandes personas, ahora son unos papás que viven como pareja chingón, que derraman miel. Empezaron a pasar otras cosas, que a lo mejor no veíamos, a lo mejor sí existía, pero desde que ella se reencontró a sí misma, ¡pum! Y pasó en el nido vacío. Pasó después de ese duelo. ¿Por qué? Porque retomó sus hobbies y sus pasiones, reforzó la vida social más allá de la familia. O
O sea, se convirtió en alguien que volvió a brillar. Construyó proyectos individuales, fíjense, todo con una cosa que decidió. Imagínense si decidimos más cosas, claro, ya después decidió muchas cosas más. Pero ese punto en particular, ¡pum!, la proyectó. Retomó hobbies, reforzó su vida social y construyó proyectos individuales. Imagínense qué chingón. Hay que hacer un reencuadre, porque no es un final, es un cambio de rol, de padres a acompañantes de adultos. Dejamos de ser los padres para convertirnos en guías y gurús. Ahora sí poder disfrutar pues una parte como más de, no sé si de amigos, pero menos con la responsabilidad de educarlos porque ya son unos adultos. Todavía vendrán a preguntarnos cosas, a comentarnos cosas, a consultar, a vivir o mostrarnos parte de su vida, inclusive a abrazar sus éxitos, porque ahora acompañamos a esos adultos. Hay que evitar la sobreprotección o retenerlos emocionalmente. Eso es muy dañino. No lo hagan. Era lo que les decía de esta serie, película, como agua para chocolate. Ustedes no caigan en ese juego. Es un juego muy mierda. ¿Sí? Nuestros hijos no se lo merecen. Nuestros hijos se merecen una vida para la que nosotros los preparamos. Esa vida que los llevó a convertirse en seres humanos increíbles que hoy tienen la capacidad de encontrar una nueva forma de vivir y que nosotros les enseñamos el camino. Siéntete orgulloso como papá, porque si tus hijos abrieron las alas, quiere decir que lo hiciste bien. Claro, si formaste parte de su vida. Si no formaste parte de su vida, pues no te levantes el saco, ¿verdad? Quiere decir que lo hicieron por ellos mismos. Pero el nido vacío nunca lo va a sentir alguien que no estuvo. Emocionalmente. Hay papás que les tocó vivir a la distancia, pero que ahí estuvieron. Aunque, ya saben, en estos divorcios lo que sucede es que no, yo hice todo y tal. No, no mames. Hay quien sí, pero hay quien no. Y reconocer eso es bien importante. Inclusive para la pareja que dice que hizo todo lo que tenía que hacer. Y que se levanta el saco con sombrero ajeno, muchas veces. Yo mandé a mis hijos a estudiar a tal parte. Si no fuiste parte, cabrón, no te subas. ¿Por qué? Porque más vas a alejar a tus hijos. Eso es una recomendación. Y el que sí lo hizo, no los detengas. Síguelos empujando a crecer y a tener el poder porque has sido responsable de que ellos vean un crecimiento. Empújalos siempre. Haz que avance. No es fácil. No es fácil dejarlos que se vayan porque siempre los vemos como nuestros bebés. Pero en la realidad es que ya no son nuestros bebés. Yo veo gente que de repente me dice, pero si apenas tiene 25 años, yo no mames, cabrón. ¿Qué estabas haciendo tú a los 25 años? Ay, cabrón. No, pues ya estaba casado. Pues por eso, güey. Y resulta que entonces tú sí eras bien chingón para poderte casar, pero él no. No, es que yo lo veo inmaduro. No. Es que no sabes realmente cómo está. Y ni siquiera entiendes el proceso de vida que hoy hay afuera. Porque hoy es otra generación, otra historia, otro mundo. Aguas. Aquí me gustaría cambiar, no el tema, pero sí el posicionamiento del tema. A hablar sobre reaprender a vivir.
Porque reaprender a vivir en este caso con la pareja o sin ella, pero sobre todo con los que están en pareja, presenta algunos obstáculos. Existen algunos retos frecuentes. Por ejemplo, el silencio en la casa. Y por lo mismo, falta de tema de conversación. Este silencio en la casa es porque ya no están y ya no hay a quien regañar y ya no hay a quien madrear y ya no hay de quién hablar de las calificaciones y ya no hay de quién hablar de lo que hizo en su día o de cómo se portó o cómo no se portó. Y entonces empieza a haber un silencio entre las parejas. Pero si retomamos otras actividades, habrá de qué hablar. Entonces, pensemos en eso. Diferencias sobre cómo vivir la nueva etapa. Les voy a decir cosas muy tontas, pero hay quien decía, no mames, ¿te imaginas pasearme en calzones o en pelotas por mi casa? ¡Qué chulada! ¿Cómo dices eso? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Te van a ver quién? Si ya no hay nadie, tú y yo, güey, nos vemos en pelotas todos los días, nos bañamos uno enfrente del otro todos los días. ¿Qué tiene de malo? Pero simplemente entonces no tengo que correr para que mis hijas no vean la monstruosidad de padre. Voy a poder dormir con la puerta abierta. Voy a poder coger con la puerta abierta. O coger simplemente, aunque no importa que se haga ruido. Entonces hay muchas ideas que empezarán a chocar. También va a empezar a ver la proyección de frustraciones de pareja. Lo que escondíamos, que no queríamos que nuestros hijos vieran, ahora pues, queremos que nuestra pareja los vea. Y eso genera muchos problemas porque no tuvimos la capacidad de resolverlos cuando estaban los hijos. Y ahora son problemas añejos que no son importantes. Y resulta que les estamos dando mucho valor. Y no es sano darles tanto valor. No es bueno. No deberíamos. Porque ya pasaron. Podemos recapitular, tener una conversación, pero no un pleito. Podemos entender por qué lo hicimos y explicárselo a nuestra pareja. Al mismo tiempo me gustaría que pusiéramos ante estos retos unas claves para transitar esto de la mejor manera. Recuperar el tiempo perdido de pareja. Volver a salir. Volver a hacer cosas juntos. Inclusive poder invertir en la pareja. Eran tantos los gastos cuando los hijos están que pues, siempre nos enfocábamos en eso. Si tenemos la oportunidad, porque la partida ya fue por matrimonio, por otras cosas, y tenemos la oportunidad de empezar, o porque hoy sus estudios no nos van a costar tanto porque tienen una beca, lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, hay que recuperar eso. Salirnos a cenar, ir a shows, a bailar al que le gusta, al que puede. Y yo soy cojo, entonces no puedo, doy vueltas en círculos. Pero otros sí pueden, otros sí les gusta, entonces lo que les guste hacer. Vivirlo de corazón, vivirlo bonito. Sería padrísimo que pudieran establecer esto. Y que pudieran entender que retomar o recuperar el tiempo de pareja perdido es importantísimo. El otro lado es redescubrir la intimidad. Cuando llegan los hijos a muy temprana edad de los hijos, pues por supuesto que no duermen, no esto, no lo otro, se vienen a dormir a la cama algunos, yo nunca lo permití, pero se vienen a dormir a la cama, esto, lo otro, entonces pues no tienes intimidad. Luego después empiezas a coger. Y perdón que lo diga así, pero es que empieza a tener que ser muy rápido, muy acelerado, poco cuidado, inclusive hasta poco romántico. No importa dónde estés, empieza a ser esta
Y me van a decir, no, yo no es cierto, la mayoría, cabrón. Esto no es para que lo platiquen con la comadre. Con la comadre le pueden mentir y decir que su viejo es un tigre en la cama y que se los hace 10 veces. Pero en la realidad hay que aprender a entender por qué. Pues porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, porque tengo que mantener, porque me tengo que dormir, porque tengo que hacer, porque me dejaron harta los huercos, porque me dejaron harto el trabajo, viceversa. No importa por qué sea, pero la intimidad se perdió. Y resulta que cuando nos estamos reencontrando, la intimidad va para abajo, más en nosotros los hombres, aunque muchos no lo quieran reconocer. Es normal. Disminuye nuestro nivel de testosterona. Si eres aparte gordo y has tenido enfermedades o la chingada, pues peor. Y es normal. Entonces hay que redescubrirla, reinventarnos, tener otro tipo de sexo, pero disfrutarlo igual. Aprender a llevar a tu mujer a un orgasmo de verdad, completo. ¿Cómo? Como puedas, pero tener el valor. Y tu mujer igual. Quitarse la vergüenza, aventurarse un poco. Conocer lo que ahora, lo que has soñado, lo que has alimentado en la cabeza y que no han vivido. Y empezarlo a vivir. Porque en ese silencio de la casa se puede ocupar perfectamente para convertirnos nuevamente en amantes. Otra de las cosas que habría que poner como clave es volver a verse como compañeros de vida. Y para eso tenemos que dejar que los hijos se vayan, pero también tenemos que aceptar que nosotros no nos vamos a ir. No solo somos los papás de, también somos el compañero de. Y por eso empecé diciendo que mi socia me acompaña en esto. Porque tenemos una sociedad con la pareja. Pues piensen. Aquí me gustaría establecer un ejercicio para ayudarse a encontrar todo esto y disminuir los retos y aumentar todas estas claves. Y el ejercicio es tan sencillo como planear nuevas rutinas juntos. Construir un espacio para estar juntos. Tener, no sé, citas semanales. Rediseñar el hogar. Espacios que antes eran de los hijos, convertirlos en nuestros. Donde ellos estudiaban, ahora hacerlos una sala de proyección o una sala de trabajo para poder trabajar juntos porque ya somos capaces de hacerlo. O otras cosas, no importa qué sea. Además de eso, podemos hacer muchas cosas, pero en este momento, en mi cabeza, viene un pensamiento que he oído muchas veces en podcast, en scrolleando en TikTok, en Instagram. De repente te encuentras con cosas y ha habido una pregunta que he oído muchas veces es, oye, ¿y si los hijos no se van? Ahora hay hijos que se van mucho tiempo después. Hay que enseñarles la puerta. Si tú te estás quedando con un adulto en tu casa, estás haciendo esto más difícil para ti. Vamos a suponer algo. Los hijos se deben de ir a más tardar a los 22 años. Vamos, es un posicionamiento, ¿no? Es una...
Pero los hijos se quedan hasta los 30, porque ahora se casan a los 30. Resulta que cuando ellos tenían 20 años, tú tenías 50. Y si se fueron cuando tenías 20 años a estudiar y terminaron la carrera y ya se quedaron haciendo sus vidas, resulta que tú tuviste la crisis del nido vacío a los 50. Y voy a decir algo bien fuerte, todavía se te para. Y todavía vas a poder tener una intimidad chingona. Y todavía estás fuerte, todavía vas a poder viajar, vas a poder divertirte, todavía estás animoso. Pero si llegamos a los 60, ya se nos va a empezar a juntar con otras cosas, con edad de jubilación, con a lo mejor menos capacidad económica. Ya nos robaron 10 años de vivir. Ahí es donde le va a ir más mal a la pareja. Y si de eso le damos más para arriba, pues estamos más jodidos. Y si decidimos ser padres muy grandes, de 35, 40 años, 45, tienes, pero en normalidad 35, 40 años ya es grande, o sea, ya estamos en un juego donde decidimos ser padres grandes. Pues resulta que a los 20 años yo voy a tener 55 o 60. Y si no se van a los 20, ya saben a dónde. Pues a los 70, en plena senectud, yo ya estoy de bajada. Yo ya no recuperé mi matrimonio. Ya se chingó. Entonces, ¿debo de ser egoísta y correr a mis hijos? No. Hay que hacerlos independientes y enseñarles la puerta. Porque entonces probablemente no está siendo el mejor papá. Porque una persona de 30 años que todavía vive en tu casa, que no se mantiene a sí mismo, sino que lo sigues manteniendo tú, aunque ponga algo para la casa, es puro pedo. Siempre termina siendo puro pedo. Tú tienes que ser claro. Y los hijos desde que emprenden irse para ir a hacer su carrera y para... Hay que empujarlos a que crezcan, a que se liberen, a que se conviertan en adultos, a que no sean dependientes de ti porque te van a joder la vida. Y te la vas a joder tú mismo por no hacer tu tarea. Por quererte portar como la señora de la película esa que les digo, de Como agua para chocolate, y quedarse con una hija adulta y que se hiciera un congal ahí en su casa. Si la ven, lo van a entender. Vean la película porque es más rápido, digo el de 3 horas, pero ver la serie está un poquito más lento. Y la película la encuentran seguro en cualquier plataforma. Pero bueno, sí quería acomodar este punto aquí porque no lo escribí, no lo puse en mi guión, pero creo que era importante tocar el tema. Aquí ya pasamos de qué tengo que hacer para estar mejor en la relación. Entonces, ¿qué claves existen para transitar sin dañar la relación? Lo primero que habría que hacer es tener una comunicación abierta sobre lo que cada quien siente. ¿Cómo me siento ahora que se fueron? ¿Cómo me siento ahora que estamos solos? ¿Qué dejé en el cajón? ¿Qué necesito hablar? ¿Qué necesito poner en la mesa? ¿Cómo me siento hoy como ser humano, como persona, como pareja, como amigo, como amante inclusive? Después, validar la tristeza sin ridiculización. O sea, hay quien va a llorar más la partida de los hijos. Y no siempre es, siempre dicen, es que la mujer va a llorar. No, no siempre es así. Yo he visto un chorro de papás que lo sufren bien cabrón. Y que no haya ya supéralo versus entiendo cómo te sientes. O entiendo que te cueste. Hay que cambiarlo.
Porque a nosotros también nos va a costar, o al otro también le va a costar, dependiendo cómo sea el caso. Ahora, también como poder transitar esto, claves y proyectos compartidos, viajes, voluntariado, emprendimientos. Y los emprendimientos no tienen que ser negocios, pero a veces se pone chingón cuando es negocio, ¿eh? Porque generas dinero, haces esto, haces lo otro, entonces pues te das para hacer otras cosas. Pero simplemente construir la casita de campo que nunca has construido y meterle mano tú solo, o los proyectos que dejaste perdidos, arreglar tu casa, poner un asador en el jardín, hacer una palapita en tu patiecito miniatura o en tu patiecito inmenso, no importa cómo lo tengas, pero porque ahora quiero recibir a los amigos y tener dónde y cambiar la sala de un lugar frío que no recibía a nadie a un lugar cálido donde ahora todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede disfrutar. Esas son la clase de proyectitos que valen la pena. El voluntariado también es súper chingón, ayuda un chorro más de lo que imaginan porque vemos a gente que recargamos nuestra necesidad de dar en otras personas y entonces nos seguimos sintiendo muy satisfechos. Entonces, pónganlo en la mesa. ¿Qué otra cosa? Reafirmar el sentido de pareja. Elegimos estar juntos más allá de ser padres. Cuando decidimos estar juntos no era para ser padres, era para estar juntos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si eso fue lo que decidimos, ¿cómo lo vamos a manejar? Ah, pues mira, de tal y tal manera y lo vamos a hacer así y así y así. Chido. Encuentra el cómo. Y no dejes que esto quede fuera. Además, hay que aceptar que los hijos tienen derecho a su vida. Y eso no significa que nos olvidan. Significa que están emprendiendo su vida. Y al emprender su vida, pues también mejoran la nuestra. Y nos dan esa posición, probablemente pues de suegros, mañana a lo mejor de abuelos, no importa. Pero de seguir viendo sus éxitos y su desarrollo y su crecimiento cuando viajan, cuando emprenden, cuando luchan por sí mismos. Y ver el valor de lo que sembraste en ellos para que se convirtieran en esas personas. Claro, para eso había que estar ahí. Y hay que ser muy claros en eso. Me gustaría cerrar primero con una frase. El síndrome del nido vacío no es la muerte del amor ni el fin de la familia. Es la invitación a redescubrir quién eres y quiénes son como pareja, más allá de los hijos. No estamos o no nos quedamos porque tenemos que ser un ejemplo de vida. Estamos aquí porque ya lo fuimos. Llegamos a este momento porque ya construimos en pareja o solos seres humanos divinos, increíbles, que nos hacen sentir orgullosos. Por eso sentimos el síndrome del nido vacío. Pero debemos estar más orgullosos de lo que hicimos por ellos y de lo que vemos en ellos, de lo que ellos se convirtieron, de lo que ellos están logrando, de lo que ellos deciden para sí mismos y la vida que están alcanzando día a día. Espero haber podido ayudar a discernir algunos de los problemas
de este síndrome y que haya sido para ti el encuentro con una versión de la persona que quieres ser. Y si tú no eres el que lo estaba viviendo, pero lo viste por alguien más, envíaselo. Tal vez le abra un poco los ojos, tal vez lo ayude a salir y a reencontrarse consigo mismo. Y si perdió a la pareja porque tuvieron la estúpida posición de decir nos vamos a quedar juntos hasta que los hijos se vayan, y digo estúpida posición porque es lo más dañino para los hijos, porque nunca alcanzaron a ver a sus verdaderos padres en su plenitud de amar, de ser, de vivir y de estar. Si tú eres ese, el que vivió ese nido vacío, en pareja o como padre o madre soltera, con otra nueva pareja que sí te acompañó, pues disfrútalo mucho. Porque no es algo para quedarse afuera ni para lastimarse. Es algo para sentirse orgulloso. Porque lograste criar a unos hijos que hoy son capaces de volar solos. Apláudete y siéntete feliz por ti. Y ahora es momento de voltearte a ver a ti y reconstruirte. Les agradezco mucho el habernos acompañado en este episodio y nos veremos la semana que entra en algo nuevo para desmitificar. Una visión diferente de la terapia y una visión diferente de la salud mental. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de En Terapia con el Dr. Culero. Los abrazo y aquí estamos siempre para ustedes. Saludos.